que el público debe saber que los seres humanos tenemos y debemos tener un espacio para nosotros mismos, para nuestras familias, que nuestro trabajo se debe a ellos, pero en nuestra vida no, nuestra vida es nuestra. Mi hija me dice un día en que yo llegué a la casa porque descubrí que esta pareja ya tenía una pareja. Y yo abrí la puerta y caí de rodillas y yo no lloraba, yo oía mis aullidos, era como una loba herida. El ego estaba gritando en todo su esplendor. Y recuerdo que mi hija desde arriba me miró y me dijo, yo no puedo creer lo que estoy viendo, mamá. A ti se te murió un hijo, se te han muerto mis tíos. Has pasado por tantas cosas y no vas a superar esto. ¿En serio, mamá? Y me dio mucha pena. Porque yo decía, ¿por qué? ¿Qué hice para merecer este dolor? Pues precisamente lo que aprendí es que hay dolores muy grandes y que si tú logras superarlos es porque hay algo mucho más grande después de que pases ese puente. Y yo atravesé ese dolor con todo. Primerísima actriz de Colombia, un ícono de la televisión, del teatro, del cine, una mujer constante, determinada, valiente, y nació en el Líbano, Tolima. Bueno, yo soy Aida Morales, soy hija, hermana, madre, amiga y una profesional sumamente disciplinada, ñoña, como decimos muchas veces, entregada, que además cree que de la única manera en que se puede ser alguien en la vida es precisamente con constancia, con fe y con disciplina. Eso es Aida Morales. Ha sido una mujer que desde muy joven ha estado en el ojo público. ¿Cómo ha sido vivir con el paso de los años ahí, presente como en el ojo de todos los que tienen o se creen con derecho a opinar? Uy, al principio fue realmente muy... Ese primer contacto o ese primer acercamiento a sentir que todos tenían derechos sobre mí fue bastante paniqueador. Yo tuve un ataque de pánico al punto de tener que volver a la casa después de salir y enfrentarme con eso, volver a la casa y decir, yo no quería esto, yo quería ser actriz, pero yo no sabía que esto venía con el paquete completo. Luego vino una época en que lo disfruté, ¿sabes? Como que dije, bueno, pues si la gente me quiere, qué rico que la gente pueda tener acceso a mí y conocerme. Entonces empecé a compartir muchas cosas de mi vida, muchas cosas de mi intimidad. Y luego viene una época en la que digo, no, no es así, no es tan así. Yo agradezco infinitamente el amor de la gente, agradezco la admiración, agradezco el apoyo. De verdad soy muy grata con eso, pero también creo que el público debe saber que los seres humanos tenemos y debemos tener un espacio para nosotros mismos, para nuestras familias, que nuestro trabajo se debe a ellos, pero en nuestra vida no, nuestra vida es nuestra. Y en este momento estoy en un punto de mi vida en que soy tan selectiva que puedo decir que para ti es un privilegio tenerme aquí sentada, porque no me siento con cualquiera a hablar de mi vida, porque he estado expuesta mucho y cuando uno está tan expuesto, todo se vuelca fuera, todo se va afuera y mi vida se vuelve que solo soy lo que la gente dice, lo que la gente opina y lo que la gente cree y me pierdo en ese afuera. Y hoy sé que es mucho más lindo estar adentro, mirarse adentro y estar en ese silencio donde te oyes a ti mismo. Eso que has vivido ha sido también por el pasar de los años, por la experiencia. ¿Cómo has vivido tu relación con la espiritualidad, con Dios? ¿Qué te sostiene? Dios.
Me sostiene Dios y tengo que decir con una emoción infinita que haberlo redescubierto o haber encontrado esa versión de Dios que yo encontré ha sido el mejor regalo del universo. Hubo un momento en mi vida en que peleé con Dios, renegué de Él. Me dolió mucho su castigo, porque es que a mí me mostraban una versión de Dios que era castigador, que había que tenerle miedo. Y entonces yo me peleé con esa versión de Dios. Y ahora en mi etapa adulta, cuando descubro realmente dónde está y dónde ha estado siempre, que ha estado ahí adentro de mí todo el tiempo sosteniéndome, llevándome de la mano, permitiéndome ser, estar, conseguir todo lo que anhelo, eh, siento que es lo más hermoso que tenemos. Sin duda alguna, negar a Dios es negar el universo, es negar las estrellas, es negar que lo que vemos arriba de nosotros existe. Es negar que lo que estamos y lo que nos sostiene abajo no existe. Tengo una comunión muy linda con Él. Eh, me, me ha enseñado que soy una partícula de Él y por tanto soy perfecta, absolutamente perfecta. Eres divina. Y divina, tal cual. Maravillosa. Aida, en este podcast, mi propósito, nuestro propósito es mostrarle a las personas que nos ven a la persona detrás del personaje. Aida Morales, de cierta manera, es el personaje. ¿Qué es lo más retador de ser Aida Morales? Sostenerse uno en ese personaje, cumplir las expectativas, sentir que no se puede fallar. Eso es muy difícil. Agradar, todo el tiempo agradar. Sentir que debo de alguna manera tener una máscara siempre para que la gente sienta que sí soy esa persona. Eso es muy difícil de sostener, es absolutamente abrumador además. Me parece que es lo más complicado, pero también es importante que la gente sepa que uno no es eso. A mí me encanta que la gente me descubra en algún momento con mis arrugas, con mis canas a la vista y mis ojeras y cómo me veo sin maquillaje, porque creo que eso es lo que realmente me acerca más a ellos, ¿no? ¿Qué es lo mejor de ser Aida? Lo mejor de ser Aida es cómo me disfruto en un escenario, cómo me disfruto en un set de cine, en un set de televisión. Lo más maravilloso de ser Aida es cuando me ponen la ropa de los años 70 o de los años 80 o de un personaje pintoresco, popular, y yo puedo salir a interpretarlo y a encarnarlo. Esas son las cosas, ese es lo que considero el regalo más grande de ser Aida. Y como persona, ¿qué es lo que más resaltas de Aida? El amor. Creo que hay algo que siempre me enseñó mi madre y es el amor y el respeto. Y me lo enseñó de una manera tan linda que no tuvo que repetirlo 2 veces, ¿sabes? El poder mirarte a los ojos y descubrirme en ellos y saber que eres tan perfecta y tan divina como yo, creo que eso me hace un gran ser humano. Saber que tú también eres parte de la divinidad y que también estás hecha de amor y que eres igual a mí, eso siento que me hace ser un mejor ser humano. Tu papá. Tu papá es parte fundamental de tu Sí. historia, toda tu familia, pero tu papá especialmente por todo lo que hizo para construir, y de pronto él ni siquiera se imaginó lo grande. Tu papá, según tú has comentado públicamente, fue una persona no muy expresiva, Sí. verbalmente, pero con sus hechos te demostró todo su amor. Sí. ¿Qué llevas de él en ti y qué le dirías? Mi papá fue la persona que me enseñó a perdonar. Fue a través de él que yo conocí realmente el perdón y lo que es el significado enorme del perdón, porque curiosamente yo tuve una relación muy difícil con mi padre.
por todo eso que tú acabas de comentar. Yo no sabía lo que era la ternura de mi padre, yo no era un hombre que me sentara en sus piernas y me diera un beso, un abrazo y me dijera te amo. Nunca lo hizo mi padre. Pero sus actos demostraban todo lo contrario. Fue un hombre que nunca, en la casa nunca hizo falta un bocado de comida porque era él quien lo proveía, con su trabajo, con su fuerza, con sus capacidades, con su rebusque. Pero esa falta de afecto hizo que yo de alguna manera me contrariara mucho con él, extrañara mucho eso. El amor tiene muchas formas, ¿sabes? Y odiar y tener una mala relación con alguien también es una forma de amar, porque lo que tú estás exigiendo y estás pidiendo es que te amen, Atención. es que te atiendan y que sean esa persona que uno espera que sea un padre. Entonces nunca lo tuve y para mí fue muy duro tenerlo en la última etapa de él y a través de su enfermedad. Él empezó a sufrir Alzheimer y fue a través del Alzheimer que yo pude acercarme a él, conocer sus abrazos, conocer sus besos, porque me confundía con alguien, pero los tuve, ¿sabes? Lo que pasa es que después en el proceso hice un trabajo de sanación y hubo una pregunta que me hizo este terapeuta y fue, si tú tuvieras a tu padre aquí hoy, ¿qué tendrías que agradecerle? ¿Qué tienes tú de él? Y cuando fui adentro y encontré esa respuesta, la mujer disciplinada, trabajadora, entregada, amorosa, lo era gracias a él. Él me enseñó la fuerza de trabajo y me enseñó a ser amorosa a punto de no ser amorosa conmigo, porque yo empecé a dar lo que no tenía. Entonces me dije, tengo tanto que agradecerle a mi papá. Y mi papá fue perfecto, fue el papá que me tocó ser, el que le tocó ser, perdón, es el papá que me dio lo que pudo con las herramientas que tenía y por eso lo honro, porque sé que me hizo una persona especial y me enseñó a dar amor a punta de no tenerlo. Es el padre que me tocó y es el padre que sé que está en cualquier lugar, aquí, allí, aquí al lado o aquí sentado, sosteniéndome. Y sé que me escucha y solo puedo decirle que te amo y que te agradezco todo lo que hiciste por mí. Es un hombre maravilloso, con la historia que tuvo, con la vida que le tocó vivir, todo lo que me dio fue maravilloso. ¿Cuántos hermanos eran? 7. Yo tenía 7 hermanos, ya algunos han fallecido y yo era la única mujer. Y tuvo la fuerza. Y tuvo la fuerza. Es más, hasta donde yo tengo entendido, toda su lucha fue porque quería tener una mujer. Y una de las preguntas que yo siempre decía, ¿por qué mi padre quería tener una hija mujer si no sabía dar afecto? Bueno, esa fue la misión que él escogió, por eso vino y esa fue la vida que vino a vivir y sin duda alguna la lección que me dejó es maravillosa. Honramos hoy a ese papá. Honro con todas las fuerzas y el amor en mi alma, lo honro. Tú pasaste por un momento muy difícil cuando eras muy joven y fue la partida de tu bebé. Y has manifestado que fue un momento muy oscuro, un lugar muy oscuro en el que estuviste después de esa situación. Tantos años después, Aida, ¿encontraste el para qué? Claro, claro. Y eso es lo mejor. Yo creo que si tú me hubieses hecho esta pregunta unos 5 años atrás, yo estaría aquí llorando, todavía descorazonada, porque ese fue uno de los momentos en los que yo me enojé mucho con Dios. Porque yo decía, ¿por qué? ¿Qué hice para merecer este dolor? Pues precisamente lo que aprendí es que hay dolores muy grandes y que si tú logras superarlos es porque hay algo mucho más grande después de que pases ese puente. Y yo atravesé ese dolor con todo. Yo atravesé esa tormenta con todo.
Tuve rabia, tuve dolor, tuve tristeza, estuve en muchos momentos inconsolables. Entendí que no hay un dolor más grande en la vida que la pérdida de un hijo. O sea, la naturaleza no nos enseña que nosotros podemos enterrar un hijo, nos enseñan es que los hijos tienen que enterrarnos a nosotros. Pues conocer ese dolor también nos permite saber lo doloroso que es para un hijo enterrar a una madre, ¿no? Pero lo atravesé y hoy lúcida, porque en algún momento yo pensé que iba a perder la cordura, pero hoy en esa lucidez solo puedo decir gracias, hijo, por haber venido, por haber estado el tiempo que estuviste, por haberme enseñado a ser mamá durante esos 2 meses y medio, a prepararme para ser una mejor madre para tu hermana. Porque me salvó, mi hijo me salvó, mi hijo me devolvió el norte. Además es eso, entendí también que el universo te manda a veces lecciones muy duras, pero es para ponerte un freno. Yo tenía en mi cabeza y había llegado a esta ciudad con una ilusión muy grande que era ser actriz y de alguna manera me estaba perdiendo en las amistades, me estaba perdiendo en la noche, me estaba perdiendo en vicios y esto llegó y me frenó y luego el sacudón, frenarme para gestarlo y luego quitarme la vida de mi hijo, fue como también decir, bueno, tienes otra oportunidad. ¿Quieres ser mamá? Entonces sé madre con responsabilidad. Y hoy puedo decir que me salvó, que mi hijo me salvó, me devolvió al lugar donde debía estar, me, me, me volvió mucho más seria, y no seria de, no, la vida ahora me la voy a tomar con seriedad y eso no, sino hay cosas que si tú decides que vas a hacer, hazlas bien. No desvíes, no permitas que te quiten el norte de ninguna manera y ve por lo que es, porque fue un compromiso, a eso viniste. Entonces soy Reinhardt, también donde quiera que está, porque además sé que está, porque lo ve, mucha gente lo ve en mí. A veces la gente me dice que hay una luz muy especial en mí, yo sé que es la luz de él, yo sé que él está ahí cuidándome siempre de no ir a desviarme y de estar en el camino que es. Y agradezco todo lo que me dio, todo. Conocí el amor, Reinhardt me hizo un mejor ser humano, entender que hay personas que nacen diferentes, porque Reinhardt, además de haber muerto a temprana edad, Reinhardt era un niño con síndrome de Down. Y Reinhardt me enseñó a ser compasivísima con todos los seres humanos diferentes que hay en esta tierra, porque están aquí para enseñarnos algo. Entonces, esas cosas, por dolorosas que sean, también es muy lindo en un punto de tu vida decir gracias, hijo. ¿Por qué Reinhardt? ¿De dónde nace ese nombre? Reinhardt nace de un momento en que a mí me gusta mucho el fútbol y disfruto mucho el fútbol, y había un jugador holandés, yo creo que vive todavía, que se llama Rijkaard, que holandés, estuvo en el Real Madrid, ha sido director técnico, y ver a ese hombre jugar era como un espectáculo. Y yo estaba embarazada de Reinhardt y viendo algún partido dije, uy, yo le voy a poner ese nombre a mi hijo. Eso además fue lo que te inspiró. Sí, yo dije, ese tipo es un verdadero placer verlo, él bailaba en la cancha, y yo dije, mi hijo se va a llamar Reinhardt, y como el apellido era alemán, dije, Reinhardt Biesner, eso suena muy bien, y en el hospital, en los días en que estuvo hospitalizado, los médicos decían, ¿dónde está el niño del nombre especial? No podían pronunciarlo, era muy difícil, pero lo recordaban como el niño del nombre especial. Fue especial hasta por su nombre. Fue muy especial, fue un ser muy especial. Yo siento que lo más doloroso de la experiencia con Reinhardt fue verlo ir, ver cómo la muerte llegaba y se nos lo iba llevando, pero estuvo en brazos de su padre, en brazos de su abuela, en brazos de su madre. No murió solo en un cuarto de un hospital, que era lo que yo más temía. Claro. Bueno, ha sido una actriz que ha trascendido generaciones, que sigue vigente,
un ícono, una mujer, un ejemplo, una inspiración, pero yo quiero saber de esa época de antes, de tus inicios, ¿qué extrañas? ¿Cómo se vivía en ese tiempo la actuación y cómo la vives ahora? Ay, sí, extraño mucho de los inicios, extraño mucho la mística que había por el trabajo escénico, el respeto que había por los artistas, el respeto por el lugar donde se hacía, ya fuera una sala de teatro, fuese un set de televisión. Había mucho más cuidado en todo. La gente que trabajaba en el medio tenía un alto nivel de profesionalismo. Hoy en día es escaso encontrar uno eso. Hoy en día nuestra televisión desafortunadamente se apoya mucho en principiantes porque cuesta menos, ¿sabes? Pero aunque los principiantes necesitan aprender, también es importante entonces que si tú vienes a hacer este trabajo, hazlo, enséñale a ser profesional, enseña a tratar a esta persona que llega con respeto, enséñale a tener respeto por su espacio, por el trabajo que hace y por el espacio donde lo hace. Yo extraño mucho eso a veces. Siento que sí, se nos falta mucho al respeto en muchas cosas, en lo creativo, en ese tiempo de construcción de un personaje. Hoy es todo más a la ligera, Todo tiene que ser rápido, todo rápido. tiene que ser ya. Y de alguna manera, si tú das una opinión, a veces no se toma bien, sino, ay, qué cansancio, qué fastidio esta persona, o qué diva, o no. Eso extraño. Sin embargo, sigo disfrutando enormemente hacer mi trabajo, aún con las dificultades que hoy puedo experimentar. Tu historia ha sido maravillosa desde que eras muy niña, desde que vivías en tu pueblo, cuando el pueblo te quedó chiquito, llegar a la capital. Yo quiero que hagamos un recuento por décadas, los 10, los 20, que de pronto como cuál es la lección que recuerdas de cada década. De Ok, pronto, bueno, entonces vamos hasta los 10. Esa niña, ok. ¿qué recuerdas de esa niña? Uy, mi infancia fue divina. Yo atesoro mi infancia enormemente, sobre todo la época de la escuela. Yo pude empezar a estudiar a los 7 años porque en esa época un niño no podía entrar a estudiar si no sabía sumar, restar y leer, porque no había preescolar. Entonces yo a los 7 años ya estaba lista para entrar a la escuela y tuve la fortuna, que es esa fortuna por el hecho de ser uno de escasos recursos, también tiene regalos, ¿sabes? Nosotros éramos una familia sumamente pobre, pero tuve el regalo de estudiar en una escuela pública y mixta. Entonces aprendí a relacionarme con todo tipo de niños, de todos los estratos, de todas las condiciones, y tengo una excelente relación con hombres y con mujeres gracias a esa época. Para mí fue lo mejor, fue extraordinario saltar por la ventana de mi casa y atravesar la calle para llegar al colegio. Cuando oía el timbre, porque además salía de la casa hasta que oía el timbre ya, corría, entonces llegaba de última a la fila ya. Esa etapa la recuerdo porque fue maravillosa, el descubrimiento de los juegos, el descubrimiento del amor, de cómo se relaciona uno con el otro sexo desde lo emocional, y este niño me gusta y porque me gusta, y el susto que da, y el corazoncito como palpita, todo eso es divino, Desde esa la tesora. inocencia. Sí, desde esa inocencia, subirme a los árboles, bajar frutos, guayabas, recuerdo que bajaba muchas guayabas y comíamos mucha guayaba. Eso recuerdo de mis 10 años, es divino. A los 20. Uy, los 20 fueron fantásticos. Los 20 son fantásticos porque es la renuncia, es eso que tú decías, sentir que el pueblo ya te queda chiquito, y yo ir a pararme. Hay un momento que yo recuerdo mucho, y es que me paré en una esquina, en una montañita de mi pueblo, y vi que hacia allí quedaba la salida de mi pueblo y hacia allá quedaba el cementerio. Y yo dije, yo aquí no me voy a morir, yo aquí ya no quiero estar.
y pensaba cómo podría irme por ese camino para realizar mi sueño. Entonces estaba ya en el colegio, ya estaba en bachiller y yo había días no iba al colegio, me fugaba con mis amigas para irnos por la salida del pueblo a ver qué había y llegábamos hasta Armero caminando, nos metíamos al río, jugábamos y volvíamos como si hubiésemos ido al colegio. Pero descubrir que por ahí se podía ir hacia mis sueños fue muy importante. Luego empezar como a acosar. Mi adolescencia no fue chévere porque, como dicen, pueblo chiquito, infierno grande. Yo era una niña que era muy cuidada, muy protegida por sus hermanos. De alguna manera, mis hermanos eran populares entonces y bellos, todos eran bellos. Entonces había cierta envidia hacia mí y los comentarios no se hicieron esperar, empezaron a ocurrir chismes y yo, contrario a salir a refutar los chismes, yo me encerré y me dediqué a leer. Y leía revistas y oía música y leía y cuando ya sentí que estaba lista dije, bueno, o nos vamos todos o yo me voy. Un día voy a anochecer y no va a amanecer. Y estaba claro en mí que yo empacaba mi ropa en una caja y me iba. Y creo que esa decisión fue la que hizo que mi papá, como que esa realidad que él vio en mí, hizo que dijera, no, vamos entonces a irnos todos para la capital. Yo llegué a Bogotá a los 17 años, o sea, viví de los 10 a los 17, muy pocas amigas. Le escribía a mis grupos favoritos, a mis artistas favoritos, leía, oía música, bailaba, estaba en el grupo de danza del pueblo, hacía teatro, pero nunca desperdicié mi tiempo como en eso, en chismes, en relaciones furtivas y eso no. Si había un chico que me gustaba, vale, experimentaba como esa cosa, que eso también fue Esa lindo, ¿no? emoción, Ese primer beso, ese ese primer contacto con el cuerpo que temblaba uno terrible. Todo eso lo viví en mi pueblo, me parece que fue una etapa muy linda, pero se me quedó muy chiquito, muy Bueno, chiquito. los 30. Ay, los 30 fueron maravillosos. Fue enamorarme por primera vez, sentir realmente que quería hacer un hogar, tener a mi hijo, vivir esta experiencia con mi hijo y luego luchar por ser madre de nuevo, tener a mi hija. A los 27 años tuve a mi hija Ixa, empezar mi formación. Entre los 20 y los 30 yo pasé por varias cosas, experimenté el ser actriz sin tener formación. Empecé a hacer extras de televisión hasta que me dieron personajes con líneas y todo esto. Entonces, como confirmar que eso era, ahí era donde yo quería estar y empezar a buscar eso. Entonces vino luego toda mi época de formación, que fue muy lindo porque yo quería ser actriz para aparecer en esa cajita de televisión y me encontré con unos maestros que me enamoraron del teatro y me sumergieron en ese mundo durante muchos años. Entonces me comí todos los libros de actuación de grandes maestros, leí obras de teatro, interpreté un montonón de personajes en el teatro, en la escuela, recogiendo herramientas hasta que un día el mismo director de la escuela donde estudiaba me dijo, yo creo que ya es el momento de que salgas a buscar tu oportunidad porque no hay una actriz en este momento, en este país, que tenga las herramientas que tú tienes para hacer los personajes que tienes que hacer. Y me fui. Y evidentemente yo a los 28 años ya estaba haciendo una novela tras otra, y me llegaron los 30 sin ninguna depresión, sin ningún miedo, sin nada. O sea, yo veía a las mujeres decir, ay, es que ya voy a cumplir 30, y yo, qué dicha. Uno hacer lo que quiere, ser independiente. Ahí probé la independencia absoluta, saber lo que era mantenerme a mí misma, mantener incluso un hogar, ganar dinero y tener lo que quería. Esos 30 fueron increíbles. De 30 a 40. De los 30 a los 40.
De los 30 a los 40 viene como realmente mi consagración, ¿no? Si podemos llamarlo así. Es ese reconocimiento que yo siempre perseguí. Yo conocí la actuación, la actuación me conoció a mí y vino la fama y a mí la fama no me gustó. Me quitaba espacio con mi familia, me quitaba privacidad y todo eso. Y en este punto ya me valía 5, ¿sabes? Ya dije, no, ya yo lo que tengo es que Ya lo trascendiste. mantenerme, lo trascendí. Entonces el descubrir que si yo quería seguir siendo esa actriz y tener ese reconocimiento que yo quería, yo tenía que seguir estudiando, tenía que seguir formándome, tenía que enseñar también. Entonces pasé por todo eso, enseñé, preparé a muchos actores para castings, hice mucho teatro, hice mi primer protagónico a nivel internacional, me contrataron en Panamá para hacer una película, la primera película de cine en Panamá, que le ganó a Avatar en ese país. Entonces eso es una cosa increíble que me Claro. pasó. Bueno, fui mamá, claro, antes me separé. Empezó la crisis del matrimonio, empecé a descubrir, empecé a sentirme encarcelada en el matrimonio, empecé a sentirme desenamorada. Y eso es triste también, ¿no? Sentir uno que yo me casé para toda la vida, pero me di cuenta que el príncipe no existía, que el príncipe también se desteñía. Se destiñó el azul. Y la aceptación de que ese enamoramiento estaba pasando y el susto de tener que enfrentar una hija que amaba con locura a sus papás y se sentía orgullosa de su casa y de su hogar, fue difícil. Fue una etapa de mucha madurez en todo, en lo profesional, en lo emocional. Hubo pérdidas. Murió mi hermano menor también y murió frente a mí. Y tuve que preguntarme por qué tengo que vivir la muerte de esta manera tan cercana. Y me di cuenta que era que yo le tenía mucho miedo a morirme. Y cuando pude verla tan de cerca dije, ¿qué carajo? Es un suspiro, son 30 segundos y ya no está uno ahí. ¿Por qué tener tanto miedo? Lo que hay es que vivir. Entonces empieza ese deseo a vivir de verdad. Entonces llegaron los 40. Llegaron A los 40. 50. ¿Y qué pasó? Y los 40 tengo que decir que son la edad más increíble y se lo quiero decir a todas las mujeres que creen que es terrible. Que es el final. Que es, no, la decadencia, el dolor de rodilla, la cintura, no. Es una etapa en la que yo me sentía invencible. Invencible. A nivel profesional, puedo decir que yo nunca he estado sin trabajo. Qué honra de verdad decirlo. Yo empecé en el año 2000 a nivel profesional a trabajar en televisión, después de haber hecho mucho trabajo en teatro. Y yo puedo decir que desde entonces yo no he vivido de otra cosa que no sea de mi trabajo. Si yo no estoy haciendo teatro, estoy haciendo cine, estoy haciendo televisión, estoy haciendo campañas publicitarias, siempre estoy trabajando y viviendo de mi imagen, de la imagen que he construido. Entonces yo empecé a sentirme invencible. Ya mi hija estaba a punto de volverse una profesional y lo había hecho sola. Y decía, lo hice, le cumplí. Yo le dije, yo te quiero regalar y yo voy a darte lo que tú quieres ser, y se lo di. Y seguía trabajando y me volví a enamorar. Me separé. Este huracán de la separación fue fuerte porque fue un matrimonio de 23 años y yo puedo decir que el padre de mi hija era un hombre para muchas mujeres perfecto, un hombre sin vicios, un gran intelectual, un gran maestro. A él le debo mucho de lo que soy como actriz porque fue mi maestro de actuación.
un padre increíblemente amoroso. Pero así es la vida. Me desenamoré y me volví a enamorar. Y ahí aprendí que al universo hay que pedirle con mucho cuidado lo que uno quiere, porque yo pedí un hombre aventurero, un hombre que me hiciera vibrar nuevamente, un loco, y me llegó el más loco del mundo. Exageró el universo. El universo se pasó con él. Y llegaron los 50. Y llegaron los 50. Y en los 50 llegó un cambio increíble que fue descubrir que la edad no llega sola y que hay que prepararse para recibir la vejez, ¿sabes? Entonces ahí sí empiezan como que, uy, ¿por qué me duele la rodillita? Uy, las canas, uy, las arruguitas. Y ya te miras al espejo y dices, bueno, no soy esa jovencita que empezó, pero he vivido una vida increíble y empiezo a darle muchos cambios a mi vida. Con los 50 también llega un dolor muy grande, que yo considero que es como un segundo golpe de la divinidad, y es que yo tengo un rompimiento sentimental con mi pareja y él se va y yo empiezo a experimentar un desamparo que nunca había experimentado, una tristeza que jamás había experimentado. Yo no sabía dónde me dolía y yo lo único que quería era morirme. Yo un día me senté en un sofá y miré al cielo y dije, Dios, si no puedes quitarme este dolor, por favor, quítame la vida, porque yo no quiero vivir así. Esta no soy yo. Yo era alegre afuera, pero adentro era una mujer sumamente triste. Y este loco que llegó, pues era un maestro, el maestro de mi vida, que llegó a mostrarme un camino increíble. Me desnudó todas las ausencias que tenía, todas mis soledades, todas mis tristezas de infancia que uno, y todo lo que había vivido y cómo lo va uno tapando con otras cosas. Entonces el trabajo, el éxito, yo no puedo mostrar una cara que no es, yo soy exitosa, yo soy una gran actriz, yo soy esto, pero estaba vuelta a trizas. No y podías eso, mostrar tu vulnerabilidad. no podía mostrar mi vulnerabilidad. Y decido, mi hija me dice un día en que yo llegué a la casa porque descubrí que esta pareja ya tenía una pareja. Y yo abrí la puerta y caí de rodillas y yo no lloraba, yo oía mis aullidos, era como una loba herida. El ego estaba gritando en todo su esplendor. Y recuerdo que mi hija desde arriba me miró y me dijo, yo no puedo creer lo que estoy viendo, mamá. A ti se te murió un hijo, se te han muerto mis tíos. Has pasado por tantas cosas y no vas a superar esto. ¿En serio, mamá? Y me dio mucha pena. Y con esa misma valentía con la que ella me confronta y me dice esto, yo la miré y le dije, sí, hija, estoy rota. Y yo voy a salir de esto, pero necesito ayuda. No puedo sola. Y busqué ayuda. Y empecé a trabajar desde el corazón, o sea, desnudita yo ante el mundo. Decidí aceptar que no había tenido una vida perfecta y que tenía muchas cosas que sanar, que tenía muchos miedos que sanar, que tenía miedo de parecerme a mi madre, que tenía miedo de ser una mujer sumisa y silenciosa, que tenía rencor por mi padre por no haber sido amoroso conmigo.
aceptar que no había tenido un matrimonio perfecto y que yo quería tener un Como matrimonio que perfecto. se destaparon tus heridas. Todas las Tiempo. grietas. Pero como dicen, por esas mismas grietas empezó a entrar la luz. Y yo a veces bromeo con mis amigas y les digo, yo sí fui a los sótanos del infierno. Y creo que Y volví. fui, pero cuando volví, yo volví florecida. Yo me veía flores hasta en mis uñas. Y, y ese florecimiento llegó, y con él la vida otra vez. Y el universo es tan perfecto y Dios es tan perfecto que en la pandemia, después de todo este proceso y todo eso, en la pandemia volvió ese maestro, ese loco que había llegado a El voltearme el aventurero. aventurero que había pedido, volvió a mí, volvió a querer ser parte de mi vida, eh, habiendo también tenido su proceso de manera independiente. Y hoy en día es el hombre que me acompaña, con el que decidimos dar ese paso hacia esa espiritualidad, hacia esa búsqueda y hacia esa sanación conjunta, porque él también tenía muchas cosas que sanar y muchas de las cosas que en algún momento, gracias hermosa, que muchas de las razones por las que él en un momento se había ido, era también porque él tenía heridas y a su manera hizo un proceso y luego vino y lo ha completado conmigo y hoy en día es el compañero que se despierta conmigo a mi lado y dice vamos a respirar, vamos a meditar, eh, y me acompaña en todas las aventuras de mi vida de manera incondicional. Era necesaria esa separación para la sanación de ambos. Claro, No era podían hacer ese necesario, no proceso podíamos juntos. hacerlo. Y yo también debía hacer un proceso con mi hija en el que ella también entendiera, las dos entendiéramos el tipo de mujeres que somos, nos acompañáramos solas, viviéramos la soledad también y empezáramos también juntas a hacer un proceso lindo de trabajo mutuo. Hay una chispa que te ha acompañado toda la vida y esa chispa te tiene donde estás. Ajá. Pero ¿cuál es ese momento en que crees que esa chispa ha brillado como nunca? Ay, yo siento que son varios momentos, ¿sabes? Hay uno que para mi satisfacción propia, fue ganarme un casting para trabajar con una actriz a quien yo admiraba tremendamente y que nunca, a pesar de soñar tanto como he soñado, nunca pensé que fuera a pararme frente a ella a trabajar con ella y era Tilda Swinton. Cuando me dijeron lo que yo iba a hacer era con ella, yo no podía creerlo. Yo decía, pero Dios, ¿es en serio? Y recuerdo que mi hija me dijo, es que te lo mereces, tú has trabajado mucho por eso. Ese es un momento que a mí me da mucha satisfacción. Fue una película que estuvo en Cannes, que ganó el gran premio del jurado, que yo no me he ganado ningún premio por ella, pero sé que me ha visto mucha gente, que ella misma se me acercó y destacó mi trabajo en sus palabras, me dio un abrazo, me dio un beso y me felicitó. Y eso son cosas que solo yo conozco ese momento, Fue un regalo de pero la es un vida regalo para ti. infinito del universo. Yo siento que hay muchos momentos en los que he brillado. Otro momento fue, por ejemplo, el éxito rotundo que tuvo A Corazón Abierto, una serie que se vio en muchos países de Latinoamérica y yo tuve el placer de ser parte de ese elenco increíble, un elenco que yo creo que difícilmente la televisión logre conformarlo otra vez. Bueno, Es otro regalo. Eh, Bueno, y quisiera saber, pucha. tienes enfrente a la Ida que comenzó, a la que estaba parada ahí en esa montañita mirando, si me quedo aquí, ahí está el cementerio. O si arranco para allá, me espera un universo que ni sé, pero lo único que Claro. sé es que voy a abrir estas alas y ni el cielo es el límite. ¿Qué le dirías a esa Aida hoy, a tu edad, si la tuvieras enfrente? Yo le diría a Aida, a esa Aida niña, le diría gracias por haber mirado hacia el cementerio.
porque finalmente allá vamos a terminar. Pero me mostraste dos caminos. Uno donde voy a llegar algún día y otro que era el que quería ir en ese momento. Tendría que decirle a Aida, gracias por creer que era posible. Gracias por la risa. Aida se reía, esa niña se reía, esa niña era feliz a pesar de todo. Esa niña era feliz con un plato de frijoles y arroz en la mesa. Yo tengo que decirle gracias por enseñarme a valorar cada plato de comida, gracias por enseñarme la disciplina y la paciencia de la espera y de la constancia. Gracias por permitirme soñar en ese momento como niña y permitirme hoy estar frente a esa niña y decirle, solo tengo gratitud, gratitud, gratitud por ese espíritu que habitaba en ese momento esa niña y que hoy me habita, porque quienes me conocen saben que cuando esa Aida niña sale es la locura. Le dirías, Aida, lo logramos. Lo logramos. Lo logramos, la hicimos, Y más allá. pero falta. A eso, muy bien. La hicimos, pero falta, y yo sé que me vas a esperar hasta que eso falte, hasta que eso que falta esté. Muchas gracias, Aida, por compartirnos una parte de ti. Un placer tenerte. Gracias a ti, mi amor, de verdad, gracias por estar ahí. Éxitos en todo lo que te propongas. Y gracias por dejarme acercar a la gente a que me conozca de verdad, realmente como soy. Namaste.